Agradecemos muchísimo que el maestro José de Jesús González de León esté aquí con nosotras. Él nos va a dar esta ponencia que se llama Experiencias LGBT en Universidades. Nos va a contar un poco qué es lo que se sabe acerca de esta temática. Voy a leer su semblanza. El maestro José de Jesús González de León es trabajador social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo la licenciatura y la maestría ahí en esa escuela. Políticamente se adscribe a los feminismos descoloniales y es parte del colectivo LGBT. Además, ha trabajado en instituciones públicas, privadas y en proyectos comunitarios abordando temas de diversidad sexogenérica, educación sexual integral, equidad de género, prevención de las violencias, derechos humanos, habilidades emocionales, educación popular e identidad y cultura. Actualmente es investigador independiente donde realiza dictámenes de trabajo social, ya que estuvo trabajando en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, centrándose principalmente en la elaboración de pruebas que coadyuven a la acreditación de razones de género en feminicidio y transfeminicidio. Básicamente en determinar la situación de vulnerabilidad para modalidades de trata y con víctimas directas o indirectas, y así identificar el daño social y material como parte de la reparación integral del daño. También es instructor en el Centro de Educación Continua de la Escuela Nacional de Trabajo Social, del diplomado Peritaje Social, la mediación y la conciliación en el proceso penal. También es autor del artículo Investigar con personas LGBT desde los feminismos descoloniales y el trabajo social, y que puede encontrar en la revista de Género y Trabajo Social del programa de la maestría. No sé dónde me haya quedado, pero agradecemos muchísimo a Jesús de León estar aquí y además toda esta trayectoria referente a sus investigaciones y sobre todo a estos temas que son súper importantes. También agradecemos muchísimo a las personas que nos acompañan a lo largo de la conferencia. Vamos a estar colocando el enlace de registro. También, pues, como decíamos al inicio, agradecemos desde las distintas latitudes que nos acompañan. Ahora sí, comenzamos. Es todo el escenario, Jesús. Gracias. Gracias. Buen día a todas, todos, todes. Bueno, hoy vengo a compartirles un poco sobre mis trabajos de investigación, sobre todo de titulación, tanto de licenciatura como de maestría, principalmente maestría, que es donde investigo, ¿no? Como esta cuestión de las experiencias LGBT. ¿Por qué llamarlo así? Un poco, digo, más adelante en la presentación les mostraré. Pero digamos que mi interés inicial es que en la tesis de licenciatura había como una pregunta recurrente hacia las personas que me acompañaron en la investigación sobre si realmente había o no una comunidad, ¿no? Porque había como en el discurso esta idea, ¿no? De la comunidad LGBT. Pero salió de pronto en las entrevistas que no éramos una comunidad. Entonces digamos que de ahí continúa mi interés por investigar, ¿no? ¿Qué era necesario, qué faltaba o sobre qué se tenía que indagar para hablar de una comunidad? Entonces, entre todo eso, pues ahí fui encontrando varias cosas que me gustaría compartir ahora y también sobre todo, pues algunos conceptos, ¿no? Que he ido como analizando también con otras personas, compartiendo y demás y pues compartirlo en general, ¿no? En estos espacios. Ok, bueno, pues la presentación se llama Experiencias LGBTIQ+, ¿no? En las universidades. Mi investigación se desarrolló principalmente, tenía al inicio el interés de buscar como a varias poblaciones. El problema es que a mí me tocó la pandemia, entonces yo estaba iniciando la maestría y nos encierran, entonces empezó a ser como muy limitado tanto el campo de acción y también el momento de investigar.
Entonces me quedé con hombres homosexuales, entre comillas, porque pues entre todo notaba que había otras experiencias y otras expresiones, tanto de género identitarias, que al final del día en general, digamos que aunque la convocatoria fue para hombres homosexuales, hay hombres con otro tipo de expresiones, por así decirlo. Entonces, en los resultados, ¿no? Fue un trabajo ahí interesante, es un tanto más teórico por las mismas condiciones de encierro de la pandemia. Eh, bueno, primero preguntarnos, ¿no? Si aún hablamos de diversidad sexual. Esto es una duda como conceptual sobre todo, además para las personas que no tengan tanta noción sobre si hablar de personas LGBT, de la diversidad sexual, de la diversidad sexogenérica, ¿no? Bueno, tengo aquí, retomo a dos autores, Porfirio Hernández, que hace una investigación, sobre todo en Ciudad de México. Él menciona que hay que hablar sobre disidencias sexuales, ¿no? En el contexto nacional. Para él, las disidencias sexuales son todas estas personas que no son heterosexuales ni cisgénero. El problema o como la cuestión contradictoria que encuentro con su planteamiento de pronto eh, es que para hablar de disidencia debe haber de pronto una noción de la identidad, ¿no? Para poder como politizarse y entonces tener otra postura frente a ello. Pero suele ser un término utilizado. Entonces, a mí no se me hacía cómodo y veía yo de pronto en estas entrevistas y sondeos y demás que tampoco era muy claro, ¿no? Las personas que usaban este término de disidencia eran quienes ya tenían una cuestión politizada, ¿no? Al menos su identidad. Guillermo Núñez Noriega, que es otro autor, es un académico del norte, él hace mucha investigación sobre hombres eh, masculinidades, incluso uno de los últimos artículos que acabo de ver es sobre el narcotráfico y la masculinidad, a quienes les interesen estos temas, pues él más bien hace una crítica a este término de diversidad sexual, ¿no? Porque habla que es un término sombrilla, los términos sombrilla es, digamos, como lo que cubre a varias identidades, y más bien lo que hace es cubrir a todas esas identidades que no son normativas, es decir, las personas no heterosexuales. Entonces, todo lo que no es heterosexual, todo lo que no es cis, entra en esta diversidad sexual. Y él plantea que en realidad, pues, la palabra diversidad tendría que hablar sobre todas las personas, ¿no? Entonces, para él la diversidad sexual decía, pues es un término más bien que suena políticamente correcto, que sirve como para estigmatizar incluso a algunas personas, ¿no? Marcando esta diferencia de la norma. Y al contrario, la diversidad tendría que hablar de todas las personas. ¿Qué es donde o hacia dónde se ha construido en los últimos años en cuestiones pues más técnicas o académicas, sobre todo para quienes son personas docentes o personas administrativas? Pues uno es hablar de diversidad sexogenérica, porque nombra o visibiliza ambas posturas, y la otra es ya hacerlo de manera particular, ¿no? O visibilizando estas diversidades, ¿no? De sexualidades no heterosexuales, ¿no? Es hablar sobre personas LGBTIQ+, ¿no? En el más, pues entran muchísimas otras expresiones de género o de orientaciones sexuales. Este es un muñequito de la CONAPRED, me gusta siempre utilizarlo, sobre todo para quienes no tienen tanto no conocimiento o más bien no están tan familiarizados con estos términos, ¿no? De el sexo, el género, la expresión de género, la identidad de género. Me parece que es muy lúdico esta galletita de jengibre y pues nos habla, ¿no? Que las personas en general pues tenemos como varias cosas que nos construyen, ¿no? Una de ellas, pues lo que iniciamos, ¿no? La eterna duda, ¿no? Las características sexuales o lo que llamamos anteriormente como el sexo, ¿no? Son cuestiones físicas o biológicas, tiene que ver también con los cromosomas, con las gónadas, con las hormonas y las anatómicas. Pero en general es aquí donde sale el término de hombre y mujer también de pronto, ¿no? Y las personas pues intersex e intersexuales entran ahí porque son características físicas, biológicas propias, ¿no? De las personas. Y me gusta porque aquí sí ven, aunque está esto de femeninas, masculinos, lo XY y lo XX, si se dan cuenta no están juntas, están separadas, y es porque en medio pues hay todo hay un espectro, ¿no? De ahí de muchas otras formas de vivir estos cuerpos sexuados, ¿no?
pero se refiere principalmente a lo que vemos en estos genitales pélvicos externos, ¿no? Por ser muy técnicos, pero la genitalidad. Otro es la expresión de género, que tiene que ver cómo mostramos ese género con el que nos sentimos también identificadas, identificados, identificades, ¿no? Que se ve en las formas de hablar, en los manerismos, la forma de vestir, el comportamiento social, modificaciones corporales incluso y otras. Es cómo expreso esa identidad de género que me hace hombre o mujer, o que puede ser masculino o femenino, y que puede ser cis o trans, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Los cis, aunque hay corrientes feministas que lo cuestionan, habla de pues lo que corresponde, ¿no? Digamos que con esta identidad de género asignada al nacer a partir de estos genitales, ¿no? Las personas que a lo largo de su vida la mantienen y expresan tanto ese sexo, ese género, a través de todas esas formas, ¿no? Se les llama personas cis, ¿no? Las personas que nacen con una genitalidad en particular, ¿no? Hablemos de una vulva, por ejemplo, pero que con el paso de la vida perciben la realidad y se perciben a sí mismas desde otro espacio de género y sexo, pues tienen esta posibilidad de transicionar, ¿no? Entonces, esas son las personas trans, ¿no? El tema trans es un poco, no complicado, es enredado, nos cuesta mucho trabajo, ¿por qué? Porque la sexualidad históricamente se ha construido como en dicotomía, ¿no? Nos han enseñado a ver el mundo en dos o de dos formas, ¿no? Lo masculino, lo femenino, ¿no? Blanco, negro, fuerza y debilidad, poder, sumisión, ¿no? Entonces, digamos que ahí viene, ¿no? Y también de aquí surge el término queer, que son personas que no se identifican en estos dos binarismos. Es interesante, ¿no? Porque de pronto es de momentos, de pronto también es de espacios, de pronto también es mandar un mensaje. Las personas queer usualmente tienen esta identidad de género de una forma consciente, es decir, una persona queer siempre va a cuestionar tanto lo masculino y lo femenino y en una forma un poco disruptiva o de disidencia, va a crear él como su propia identidad. Entonces lo queer, digamos que es como lo va viviendo y experimentando. Me parece interesante porque no son tan rígidos, ¿no? Con las formas de vivir, aunque esperen los resultados un poco más, pero hablar, ¿no? La experiencia, recuerdo uno de los chicos que entrevisto es queer, y él me decía, ¿no? O sea, yo a veces uso ropa de mujer, ¿no? Que tradicionalmente se reconocería como mujer en la universidad, pero me tocó aprender de pronto que tenía que llegar a la escuela, ¿no? Y hasta llegar a la escuela quizás colocarme un vestido, ¿no? O una falda, porque durante el trayecto pues iba a vivir ciertas violencias, ¿no? Entonces también hay una noción de pronto hasta el territorio donde se vive, ¿no? Donde, pues sí, procedemos y entonces en qué espacios podemos hacerlo. Eh, es como un ejemplo. La identidad cultural, por ejemplo, los moches, las moches, ¿no? En esta zona de Oaxaca, si no me recuerdo, es muy interesante porque es una identidad de orígenes prehispánicos incluso, ¿no? Entonces es una forma u otra forma de entender el género. O sea, no, algunos autores, algunas autoras denominan el tercer género, pero es porque tiene toda una forma de expresarse, de vivirse, de cómo se vive en comunidad. Entonces hablamos aquí de una identidad pues cultural, ¿no? Ya hay otros ejemplos a nivel mundial. Y por último, otra cosa que todas las personas tenemos como parte de nuestra sexualidad, pues es la orientación sexual, ¿no? O erótico-afectiva. En este caso, digamos que las más conocidas, pues es la sexualidad, la bisexualidad, la heterosexualidad, que es la más común, la homosexualidad y la pansexualidad. En esta lámina explico un poco como las diferencias. Bueno, creo que las tres primeras son como las más de dominio popular. Las personas lesbianas, que son estas mujeres que se relacionan erótica y afectivamente con otras mujeres. Los hombres, usualmente gays, ¿no? Aunque algunos se postulan desde esta cuestión de ser homosexuales, porque el gay, ¿no? Tiene como toda una identidad, o al parecer eso desde el dominio popular. Pero pues básicamente son hombres que se relacionan erótico afectivamente con hombres.
Las personas bisexuales, pues son personas que se relacionan igual de esta manera, tanto con hombres y mujeres. Es un espectro, hay momentos, ¿no? Pero siempre hay como esta cuestión de ambas, ¿no? Tanto lo erótico como lo afectivo. Las personas trans, lo que ya les explicaba en la lámina anterior, pues son aquellas que se identifican con un sexo o un género contrario al asignado al nacer. Las personas queer, lo mismo, ¿no? Identidad sexual o la fluidez de género. Las personas intersexuales, eh, yo también creo que lo explicaba con la lámina anterior, que son estas características físicas y genéticas de mujer u hombre, ¿no? Que pueden poseer como ambas, como que de manera popular lo que se conocía antes como hermafroditismo, digamos que es una forma de intersexualidad, ¿no? Ahí es muy interesante porque su lucha muchas veces tiene que ver con el reconocimiento de esta característica, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que con los años, ¿cómo mencionarlo? Se han dado cuenta, más bien anteriormente, al tener, digamos que estos genitales no tan definidos, lo que solía hacer al nacer, los médicos les sugerían a los padres, a las madres, que se sometieran a las infancias, a los bebés sobre todo, a procedimientos quirúrgicos, ¿no? Para darles, por ejemplo, un aspecto de vulva, ¿no? Entonces mutilaban los genitales con la finalidad, pues, de educarlos, ¿no? Como la sociedad nos educa, ¿no? De eres niño, te toca este camino, eres niña, te toca este camino. Entonces, en esta idea de normalizar los cuerpos, un cuerpo distinto, pues había mucha violencia de este tipo, ¿no? Sobre los cuerpos. Entonces, mucha de su lucha de las personas intersex va por eso, ¿no? Por eliminar este tipo de procedimientos, por ver los mecanismos como más adecuados para que a cierta edad logren tomar una decisión sobre sus cuerpos y demás, ¿no? Incluso algunas personas intersexuales, ya que fueron sometidas a estas prácticas, se han incluido un poco en la lucha trans. Entonces es ahí como amplio, ¿no? Y la sexualidad tiene que ver con la orientación erótico-afectiva, pero son personas que básicamente sienten nula o muy poca atracción sexual, ¿no? O sea, no hay como un deseo está ahí erótico de primera vez, ¿no? Se pueden relacionar, pero esta cuestión de las prácticas sexuales no está, ¿no? O no es parte de su interés y es difícil en nuestra sociedad, sobre todo porque es una sociedad tremendamente erotizada y sexualizada. Solo un breve recordatorio, digo, yo no tengo problemas, sobre todo por la grabación. Alguien por ahí tiene su micrófono encendido, solo que revise quién. Ok, continúo. Hablar de identidad o de experiencia, ¿no? Cuando llego a este momento de la investigación, yo me apoyo de la teoría de las identidades sociales de Gilberto Jiménez y él habla como de dos tipos de identidades, ¿no? El primero propone que existe o que todas las personas tenemos una identidad individual y habla de nuestra pertenencia social, ¿no? O sea, que es muy compleja, o sea, quiénes somos está hecho en muchas partes, pero usualmente como lo que compone quiénes somos es la clase social, la etnia, si es que parecemos de alguna, las colectividades territorializadas, ¿no? Es decir, la localidad, la región, la nación de donde vivimos, ¿no? El decir soy mexicano o mexicana implica, ¿no? Trae como toda una carga como simbólica ahí. El grupo de edad, pues no es lo mismo ser un chavo, una chava, a ser chavorruco, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí también están estas cuestiones de la edad. El género, él no lo habla como tal, yo incluyo la sexualidad pensando en todas estas identidades, o más bien estas expresiones, y además, pues tenemos estos atributos particularizantes, ¿no? Lo que nos hace quienes somos, que son nuestros hábitos, las capacidades, la imagen que tenemos del cuerpo, lo que expresamos con el cuerpo, nuestras relaciones, el estilo de vida, la red personal de relaciones, los apegos, ¿no? Que tenemos a nuestros objetos materiales. Y esto puede ser pues desde la música, los libros, la ropa, el trabajo, las mismas casas, ¿no? Donde vivimos. Eh, de pronto, por ejemplo, la Ciudad de México, que es tan sectaria, ¿no? Que nos dividen como de ciertas maneras
pareciera que incluso, ¿no? Hasta el lugar donde vivimos y la forma en que están nuestros domicilios nos vuelven cierta persona o nos hacen ciertas personas, ¿no? Y en sí mismo, pues nuestra historia de vida, ¿no? No es lo mismo haber nacido y crecido en una misma ciudad todo el tiempo que haberse mudado, por ejemplo, en distintos territorios, ¿no? Hablando de un país o incluso desde el extranjero. Entonces, digamos que pensando esta idea de la identidad, yo decía, no puedo hablar que las personas lesbianas, las mujeres lesbianas, por ejemplo, o los hombres gay, que digamos que fue lo que me centré más, hay una sola forma de ser gay, no hay una sola identidad, ¿no? Porque ahí están en varios territorios, ¿no? Pueden tener distintas etnias, ¿no? La cuestión del cuerpo racializado, pues es completamente distinto, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, cada cuerpo LGBT tiene una experiencia particular, tanto desde la sexualidad, y además no es lo único que importa, como ven en la definición anterior, pues para mí era imposible hablar pues de una sola identidad, porque si no estaría yo reduciendo y estandarizando a las personas, ¿no? Y además a esta identidad erótico-afectiva. Entonces, para mí fue como más congruente hablar de experiencia LGBT, es decir, cómo esta persona o cómo las personas lo viven, ¿no? Cómo viven esa sexualidad a partir de todos estos componentes de su identidad. Lo que sí retomo es, digamos que como concepto, la idea de identidades colectivas LGBT, porque ahí sí hay como posibilidad, ¿no? ¿Qué nos dice Jiménez? Que las identidades colectivas pues surgen de individualidades, ¿no? Y que comparten características de vida, es decir, lo LGBT. O sea, las personas como colectivo, ¿no? Nuestro común es eso, ¿no? En no ser ni hetero ni cis, ¿no? Entonces, podemos hablar de una identidad colectiva, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque está dirigido a la acción, cambio o resistencia. O sea, si de pronto el asumirse parte de un colectivo implicaría no solo como esta intención de definirme, ¿no? Como de, bueno, pues es que soy no hétero, ¿no? Sino de pronto implica el movilizarse, ¿no? O el tener ciertas resistencias en ciertos espacios. Incluso esta idea de salir del closet va un poco por ahí, ¿no? O sea, que tanto puedo vivirme afuera del espacio privado, ¿no? Entonces, digamos que tienen esta intención, de pronto no debería estar encaminado hacia allá, hacia la acción, el cambio, la resistencia. Estas identidades pues se dan en un contexto sociocultural e histórico determinado, es importante mencionar. No es igual el movimiento LGBT en ninguna parte de América, por ejemplo, pensemos el norte, centro y el sur, no que en Europa, ¿no? O en Asia, ¿no? Entonces hay distintas formas. Ahora lo conocemos un poco, ¿no? Sobre todo por este mundo globalizado, pero digamos que no es igual la forma en cómo se vive. Las prácticas y los símbolos pues son creados por las propias personas, ¿no? Y hay surge, ¿no? Desde nosotras, nosotros en general. Pueden ser plurales, o más bien son plurales, y están relacionadas con la pertenencia sociales también de otros sectores, ¿no? A la clase, a la raza, al género, al lugar de donde procedemos, a la identidad cultural, ¿no? Hay, por ejemplo, muchos activistas que provienen de comunidades originarias o de pueblos originarios, indígenas, y pues su forma de vivir lo LGBT va a ser completamente distinto. Quizás tiendan a ser identidades mucho más politizadas que pensar en un hombre más heteronormado, eh, gay panista, que se siente, digamos, o que vive desde otra clase social, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Se comparte la individualidad, o más bien esta individualidad del no ser heterosexuales, pero estas otras pertenencias también en este espacio nos van a hacer vivir de otra manera, ¿no? Ujú. Em, la identidad pues tiene para mí, o a partir como de este análisis, dos finalidades, ¿no? Esta identidad colectiva. Una, la identidad política, ¿no? Que tiene que ver con toda esta cuestión de una movilización social en diferentes espacios, ¿no? O sea, quien de pronto asume esta identidad de una manera política, nos referimos a que en todos los espacios de vida, pues de pronto toca posicionarse desde algún lugar en particular, ¿no? Yo no dejo de ser LGBT en mi empleo, ¿no? Cuando doy clases,
cuando hago dictámenes periciales, ¿no? En este espacio incluso, en mi comunidad, o sea, yo no dejo de ser quien soy y de pronto no es lo mismo ser activista, pero sí es posicionarme de ciertas formas, ¿no? Y saber que también me va a tocar resistir a muchas violencias, ¿no? Dependiendo del espacio. La identidad y capitalista y el mercado, porque pensemos en este mes, si bien nos da la posibilidad como hacer este tipo de actividades, son espacios y momentos ventana, por así decirlo, de compartir nuestras experiencias. También es cierto que ha sido captado este mes por el capitalismo para pues ser identidades ahí de pronto explotadas, ¿no? Y comercializadas y demás. Otro de los conceptos claves, digamos, para mí que me ayuda o que me ayudó a entender en la investigación y que me gustó un poco, digamos que compartirlo ahora con ustedes, sobre todo cuando me mencionaron que había personal docente y demás, es hablar de las culturas LGBT, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Digamos que de pronto en la investigación notaba que había personas que procedían de otros espacios, digamos que otros territorios, ¿no? De otros estados. Fuera o al menos conurbados con la Ciudad de México, pero también como en el interior, ¿no? Del país. O lo que llamamos interior del país, no sé por qué, pero digamos que otros estados que no sea el Estado de México, ¿no? Que no están en la periferia de la ciudad. Entonces había mucho de estas personas, de las personas que entrevisté que venían de fuera, eh, como una extrañeza de cómo se vivía lo LGBT acá, o sea, de pronto sí era como muy liberador y de pronto no, y también era como muy raro. Eh, pero decía, bueno, claro, hay formas de expresar, ¿no? Hay distintas prácticas, ¿no? Hay muchas identidades, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que me hablaban de bares, ¿no? Estos bares que son para osos, por ejemplo, que es toda incluso una identidad de cómo se vive la sexualidad o cómo se expresa, ¿no? Y había pues quienes me decían, pues no, o sea, yo voy a este tipo de antros, ¿no? O quien me decía, yo no voy a antros, pues porque no me gusta, ¿no? No es mi estilo, yo como con esta expresión no coincido y demás, ¿no? Entonces, de pronto noté que no podía hablar como de una sola cultura, una forma de expresarla, sino que era un mundo, ¿no? Entonces, para mí, más bien, crear de pronto este concepto me daba con mucho sentido. ¿Y qué son las culturas LGBT y Q+? Pues son estos mundos cultural concreto, influenciado por el contexto sociocultural, pues un sistema simbólico de creencias, hay valores, prácticas sociales que moldean estas identidades individuales y colectivas, se mantienen con vida mediante sus códigos sociales y ritos, ¿no? De pronto ahí notaba que había como una especie hasta de ritos de paso, ¿no? Como de iniciaciones y demás, ¿no? Estos comentarios, ¿no? Como de mi primer show drag, por ejemplo, ¿no? O la vez que me dragué con mis amigas, a quien no le gusta el drag, ¿no? Cosas por el estilo. La investigación se centró sobre todo en Ciudad Universitaria y hay un espacio de encuentro entre hombres, está el Camino Verde, que es de dominio popular, y entonces había quien me contaba como estas experiencias, ¿no? Quien lo conocía, quien lo pasó, no. Por ejemplo, el último vagón del metro, lo mismo, ¿no? Recordemos que son poblaciones que usualmente pues utilizan el transporte público para llegar a Ciudad Universitaria y pues varias de las vivencias también se desarrollan en estos espacios o se conocen, ¿no? También cómo se posicionan, ¿no? O sea, porque decían, bueno, yo no lo ocupo, porque de pronto meterme al último vagón, pues casi casi salir del closet, ¿no? Entonces es interesante cómo estamos ahí, ¿no? Estas tienen y producen representaciones sociales respecto al género, la clase, la raza, la etnia, la edad, los estilos de vida, el cuerpo en sí mismas. No se encuentran en un espacio exclusivo, porque también cuando quise hacer como una especie de mapeo territorial, pues digamos que esta zona rosa, pero justo nos tocó esta forma o este tránsito, al menos cuando hice estas dos investigaciones, que fue en el lapso de los 2000. Del 2018, digamos que empecé la licenciatura, al 2022 que termino la maestría, donde se empieza a notar o a ser como más obvio que Zona Rosa, por ejemplo, deja de ser un espacio como de encuentro en sí mismo y más bien es un espacio de consumo, ¿no? O sea, el consumo de los bares, de los antros y demás. Entonces no podíamos como delimitarlo también de pronto a un territorio, aunque para muchas personas es una opción, ¿no? Entonces decían, pues Zona Rosa es más seguro,
que irme a Ecatepec a darme unos besos con mi date, pues porque nos pueden pasar mil cosas, ¿no? Entonces, siguen estando, siguen existiendo y por ello el que sean necesarios. Pueden apropiarse algunos de sus integrantes, se relacionan con otros mundos culturales concretos en distintos grupos, identidades, expresiones, lo cual pues también dificulta los límites. ¿A qué me refiero? Pues yo también pertenezco a otros grupos, ¿no? A mi propia comunidad, quizás me gusta hacer alguna actividad, ¿no? No sé, un deporte, pues de pronto pertenezco a otro grupo, se forma otra identidad, o sea, no solo soy LGBT, pero no dejo de serlo en estos espacios. Y ahí es lo que lo vuelve complejo, ¿no? Porque no hay como un límite, ¿no? No es que uno, eh, antes nos enseñaban a ver la vida como muy dividida, ¿no? Como si tuviéramos un trajecito, ¿no? Y las generaciones que nos preceden nos decía, ¿no? Como de, piensa en esta dinámica laboral, ¿no? De tú llegas a tu trabajo y dejas en la entrada, en un ganchito, tus problemas de tu casa y de tu familia. Como si uno pudiera desprenderse de ello y como si así fuera la identidad, ¿no? O sea, incluso esto de no se habla, ¿no? O vayan a besar a un hotel, a sus casas, es lo que se nos pide, ¿no? Como dejar, ¿no? Como si trajéramos una bata, ¿no? Un abrigo y no es así, ¿no? Es complejo porque está dentro, ¿no? De nosotras, nosotros. Por ello, en lugar de hablar o de pensar en cuestiones de comunidad y demás, eh, desarrollé esto sobre el sentido de pertenencia, ¿no? En realidad el título también de la tesis es el sentido de pertenencia respecto a estas identidades, estas culturas LGBT. Pues, para mí el sentido de pertenencia, que además es un término que se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? Sobre todo quienes hacen investigación con poblaciones muy marcadas, digamos que eso es una herramienta para explorar. ¿Qué es? Pues el sentido es la unidad afectiva respecto a un espacio social, ¿no? Es decir, cómo me siento ligado afectivamente o emocionalmente a este espacio, a un lugar, a un territorio, a una comunidad o a un grupo que se sostiene en el autorreconocimiento. Es decir, yo me voy a sentir identificado con un espacio, vuelvo a lo mismo, ¿no? Esta identidad nacional. O sea, yo me voy a sentir mexicano, sí, de una manera emocional, ¿no? O con mis afectos, pero a través también del autorreconocimiento, ¿no? Donde yo me reconozco a mí mismo como mexicano, ¿no? O estas personas extranjeras, ¿no? Que de pronto han llegado al país y que lo han abrazado. Pensamos un poco como para que sea más claro, ¿no? eh, Como Chabela Vargas, ¿no? Que decía que un mexicano nace donde se le da la gana, ¿no? Básicamente. Entonces tiene que ver con eso, un autorreconocimiento, el grado y la forma en la que nos involucramos con ellos, ¿no? Es decir, cuánto y cómo pertenecemos, o sea, cuánto me involucro en las prácticas, cómo estoy en esas prácticas, ¿no? Pasa mucho con lo LGBT, ahora sobre todo con que vienen las marchas, que no sé cómo voy a estar ahora con la atención del país y el foco en el mundial, pero por ejemplo, en estas personas de, bueno, pues sí, soy una persona gay quizás, me gustan los hombres, cierto tipo de hombres, pero a mí esto no me representa, ¿no? O sea, cuánto pertenezco a este espacio, cuánto no y por qué, ¿no? Se construye a partir de estas motivaciones personales, las representaciones sociales que tenemos, la valoración, la autoidentificación, ¿no? ¿A qué me refiero con representaciones sociales? Es decir, la representación social es un enfoque teórico de psicología social, si no me recuerdo. Eh, Hay una idea, algo que nos dicen que es ser LGBT, y digamos que frente a eso yo apropio esa idea, la vuelvo mía y lo llevo al espacio social, ¿no? A la vida cotidiana. Entonces, aunque a mí me muestren ciertos personajes gay, yo de esas ideas voy a retomar algunas y yo voy a vivir como hombre gay fuera de cierta manera como muy particular. Entonces, por eso habla de esta cuestión de las representaciones sociales. Se crean vínculos afectivos con los colectivos y sus integrantes, ¿no? De pronto, ahora, por ejemplo, en redes está mucho este discurso del ser hetero o no, o si eres hetero normal, pues de pronto te hace sentir, ¿no? Como pegado a, ¿no? O grupos, ¿no? Sentirnos identificados porque también nos da un sentido de seguridad, ¿no? O sea, el sentido de pertenencia, sobre todo lo que construye es seguridad, ¿no? Seguridad a habitar el espacio, al estar en otros espacios también.
pero si me siento parte o acompañado por personas que abrazan estas características, pues me va a sentir mejor, ¿no? Se van transformando con base a la percepción, a la experiencia, a la memoria y a los afectos. Por ello, la implicación del cuerpo, la identidad y las emociones son vitales para su construcción. Yo trabajo mucho estas cuestiones teóricas del cuerpo, no hablar del cuerpo, cito el cuerpo, mencionarlo, sentirlo incluso, ¿no? Em, ¿Qué moldea nuestra experiencia? Aquí pues la cuestión, nunca está de más mencionarlo y no olvidarlo, que del sistema es lo que nos orienta, ¿no? Nos moldea de pronto y pues por ende también nos oprime. Yo al menos, como se menciona al inicio, yo trabajo desde la decolonialidad. Entonces, la mirada occidental. O sea, sí o sí algo que noté en ambas investigaciones, había una crítica al ser una persona LGBT desde lo que implica ser LGBT desde el norte global, sobre todo Estados Unidos, ¿no? O sea, por ejemplo, no es que esté bien o mal, pero cuando se habla de eh, pensando en la marcha, ¿no? LGBT y Marsha P. Johnson y demás, ¿no? Sherman, creo que es Sherman, no me acuerdo, ¿no? Esta mujer trans, ¿no? Stonewall y demás, ¿no? Y claro, de ahí se retoma, ¿no? Pero está el movimiento de liberación homosexual en México, que es, digamos que los primeros hombres que salen, ¿no? Y que empieza el movimiento, pero acá pocos conocemos esa historia, ¿no? Y además, pues cómo se fue fragmentando, por ejemplo, el movimiento, ¿no? Sobre todo porque está impulsado como por dos alas, una de ellas de intelectuales, personas academizadas, ¿no? Personas estudiadas en la universidad, y de pronto ahí, pues también, ¿no? Estas corrientes que venían como izquierda, ¿no? O sea, recordemos que ya entre los 70s, 80s, pues había mucho este discurso bueno, que ahora ha vuelto, ¿no? De los comunistas, ¿no? Y entonces el terror y los rojillos y demás, y se empezó a dividir. Pero, por ejemplo, algo que apagó muchísimo el movimiento en México, sobre todo, pues fueron estos procesos de represión estatal, ¿no? Frente a los movimientos sociales. Entonces hay una baja de estas expresiones de los movimientos sociales a partir de los 80s hasta los 90s más o menos que vuelve a como surgir, ¿no? Y digamos que pues se sigue como en esta lógica de cómo se viene haciendo, ¿no? Entonces se habla de nuestros y nuestras hermanas, ¿no? Pero no del todo son identidades propias, ¿no? Entonces, eh, pues va por ahí, ¿no? O sea, ¿qué de la mirada occidental tenemos en nuestras formas de vivirnos LGBT? ¿No? Digamos que es lo que yo cuestiono y siempre invito a reflexionar, porque también de pronto se vuelven como estos horizontes de sentidos en lo que a mí me guía o me orienta, pero pues también me puede causar mucha frustración, ¿no? Porque yo por más que quiera, pues no me voy a despertar mañana, no voy a ser rubio y no voy a tener los ojos azules, ¿no? Y difícilmente va a ser muy blanco, ¿no? Entonces, cosas por el estilo, ¿no? O tener cierta corporalidad, quizás mi cuerpo no, aunque yo vaya al gym y me mate, pues no me voy a ver como Superman, o sea, no va a pasar, ¿no? O quizás sí, pero va a ser también muy caro mantenerlo. Entonces, va por ahí, ¿no? Otra cosa, pues el capitalismo, ¿no? Esta idea del Pride incluso era muy interesante porque la mayoría de personas cuando las entrevisto, pues ya están, digamos que algunos de ellos terminando la licenciatura y hablaban como de las marchas en su momento, como estos espacios de liberación y de disfrute y de fiesta, como en la juventud. Pero de pronto, sobre todo quienes venían de alguna ciencia social, pues esta crítica, ¿no? Como de, bueno, ya no me interesa tanto, porque pues me estoy dando cuenta que solo están comercializando con esta identidad, ¿no? Y digamos lo que ahora es, o este año en particular, es muy evidente, ¿no? Coincidimos con el Mundial, entonces, pues todo el recurso económico y toda la propaganda, el marketing y demás, se está yendo hacia la pelota, ¿no? ¿Por qué? Pues porque deja más dinero, ¿no? O al menos eso vendieron, que ahora pues la crisis social un poco va dirigida incluso para allá, pero es eso, ¿no? O sea, no les ha importado tanto nuestras vidas o nuestras identidades o nuestras experiencias, ¿no? La realidad es que ha sido captado, ¿no? Para vendernos vasos de Starbucks, ¿no? De colores en junio y galletitas.
Entonces va por ahí, ¿no? O sea, el capitalismo también nos moldea porque también nos vende una forma de vida, ¿no? Esta, cómo vivir, ¿no? O estas experiencias. En sí mismo el patriarcado está, ¿no? Está en todos lados, ¿no? Es omnipresente. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque al menos sí en este rastreo histórico y también dentro de las experiencias, es muy interesante que no hay una noción mucho a las personas LGBT de cómo el patriarcado, a reserva de las mujeres, sobre todo lesbianas y quienes están en corrientes feministas, pero de cómo eso también permea, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, a mí me impactó mucho uno de los testimonios de los chicos. Él procedía de una familia con un padre ausente. Entonces, además vivía en una periferia, pensando en la ciudad, o sea, en uno de estos municipios del Estado de México. Estoy hablando de que él vivía hace ahí más de 20, 30 años. Pues la situación era otra, ¿no? Ahora los márgenes de la ciudad se han diluido mucho, pero antes, hace 30 años, todavía era muy marcado, ¿no? No es que ahora no, pero digamos que ahora se han difuminado un poco más. Pero pues digamos que venía de estos municipios donde es necesario encarnar, ¿no? O tener ciertas prácticas violentas para defenderse y sobrevivir. Y él decía, ¿no? O sea, a mí, mi mamá, por esta voz popular, le decían, oye, pues es que no tiene papá, se va a volver maricón, eh, pues tienes que hacer algo. Entonces lo mete como a una especie de actividades los fines de semana. O sea, lo vive horrible, ¿no? O sea, es la peor experiencia. Entonces, obviamente tenía ciertas prácticas consideradas femeninas. Entonces, pues fue ahí muy, muy violentado, ¿no? Porque pues la forma de curarse es a través de la violencia de pronto. Pero también la forma de volverse hombre es a través de la violencia. Y él decía, bueno, hoy en día, o sea, ya, pues sí, o sea, soy gay y lo que quieras, pero por ejemplo me incomoda mucho las dragas, ¿no? O sea, a mí me molesta y sí, yo sé, ¿no? Sí, a lo mejor es mi propia misoginia lo que no me permite ni disfrutarlas. O sea, me incomoda verlas, me incomoda escucharlas, yo no sé por qué lo consumen, pero genuinamente con un desprecio. Y entonces era interesante porque, claro, le enseñaron en esta cuestión de los afectos a despreciar lo femenino, ¿no? Pero además, les decía, pues, que soy? Y soy gay, ¿no? O sea, y soy joto, ¿no? Y aún así lo odio. Entonces el patriarcado, digamos que nos atraviesa porque al final del día nos socializan desde ahí, o nos han socializado desde ahí. Y la heteronorma, Allen Rich, a quien le interese conocer sobre este término, lo explora muy bien. Ella es una feminista lesbiana y ella critica de pronto que pues el movimiento en ese momento feminista hablaba de estas experiencias de mujeres heterosexuales y de estas vidas y decía, pues no, hay otro tipo de mujeres, hay otra clase de mujeres y hay una mirada solo heterosexual de la vida. Entonces, hemos descubierto, o ahora más bien hemos evidenciado, que también en nuestras experiencias LGBT la heteronorma pues está presente. ¿A qué me refiero entonces ahora, ya después de toda esta cuestión teórica y quizás un poco técnica, sobre las experiencias LGBT y más en las universidades? Primero es reconocer que las universidades son espacios sí académicos, pero de formación. Y lo formativo tiene que ver con todo, ¿no? Desde cómo educamos o cómo nos educan, ¿no? En una universidad para mirar al mundo desde una mirada así disciplinar, pero también qué implica ser ese profesional, ¿no? Hay, quizás ustedes que vienen de la UPN tienen una posibilidad de ser mucho más abiertas en su forma de ser. Pero hay carreras o disciplinas que no es así. Una persona médica, hay todo un constructo identitario a partir de ello. ¿Cómo se tiene que ver una persona de medicina, una persona de derecho, ¿no? Una persona abogada, por ejemplo? Piensen en estas disciplinas, ¿no? Muy, muy marcadas. Se tiene que performar una identidad y una forma de... Sí, o sea, los espacios universitarios son formativos, ¿no? Se nos dan forma tanto a la mente como vemos el mundo y cómo expresamos quiénes somos, ¿no? Entonces es importante reconocer desde las universidades qué se espera o cómo se está formando o para qué se está formando a las personas que se atienden, ¿no? Otra parte es importante reconocer que están en la etapa vital las estudiantes, ¿no? Les estudiantes,
sobre todo de adolescencia y juventud, ¿no? Y en esta etapa usualmente está el proceso de búsqueda, creación, reafirmación de la identidad individual. O sea, todo aquello es una necesidad de ser otra cosa, ¿no? O sea, ser completamente distinto a la familia. Por eso quienes tienen hermanos, hermanas, de pronto son tan diferentes, porque hay una necesidad del ser humano, ¿no? Decir, pues de diferenciarse, o sea, soy yo esta persona y yo tengo esta forma de ver el mundo y de vivir el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? A través de los pares, ¿no? A través de mis compas de clase, a través de mis profesores también. Entonces, pues la universidad funciona para ello, ¿no? Entonces están en esta búsqueda de pronto, ¿no? Quienes ya hayan terminado su universidad se darán cuenta pues que ya no son esos estudiantes por muchas cosas, pero tiene que ver con esta reafirmación de pronto de la identidad, ¿no? O de pronto no mira atrás y dice, chale, ¿no? ¿Qué hice? Yo encontré sí cuestiones como relevantes en la transición generacional, al menos la investigación de la maestría me tocó como eso. Había diferencias, ¿no? Entre personas millennials y centennials, de cómo ven la vida. Yo veía sobre todo a los centennials más politizados, pero sí reconozco que en comparación de esos años ha habido una disminución, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas y muchos procesos, redes sociales, la propia pandemia, el encierro y demás. Pero en ese momento esas generaciones que estaban, digamos, como entrando de centennials, ¿no? Como en la transición, empezaban a politizar mucho más su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque había un acceso a la información que venía de los movimientos sociales, ¿no? Que surgieron como de pronto. Mm, lo que les explicaba, ¿no? Dentro de las universidades hay una experiencia formativa, una identidad, un deber ser, un profesional determinado de la ciencia y disciplina, la identidad profesional. Y pues esto, ¿no? Hay algunas carreras que suelen diluir más la identidad individual, ¿no? Es decir, desde quítate perforaciones, tápate los tatuajes, o sea, estas cuestiones que es expresar mi individualidad, ocúltalas, ¿no? Hay que cerrarlas. Em, ¿Qué propongo o de pronto mirar? Pues a esta universidad como un espacio de vida, más bien, es decir, un lugar donde se tejen procesos personales y colectivos, ¿no? No es solo un espacio, dice esta autora, no solo la realidad objetiva, ¿no? O material, sino también como un espacio se vive subjetivamente y se comparte socialmente. O sea, lo que pasa dentro de las universidades, lo que viven las personas universitarias, ¿no? Dentro de estos espacios, pues les marca la vida de muchas formas, ¿no? Eh, por ello, creo que las universidades deben de ser un espacio habitable, ¿no? Pensando en lo cotidiano, ¿no? Que implicaría pues ser un lugar seguro para todas, todos y todes, ¿no? Hablando de la comunidad universitaria, ¿no? Porque pensemos en personal docente también, que puede ser LGBT y personal administrativo o algún otro tipo de personales, personas que trabajen, ¿no? Porque esta idea de que sean espacios habitables y por ende seguros? Porque muchas veces las personas provienen de contextos comunitarios o familiares que no son seguros, ¿no? O donde se vive mucha violencia. Y entonces venir de esos espacios a una universidad a seguir siendo violentado, violentado, violentade, pues no está bien, ¿no? Porque además el espacio universitario tiene la posibilidad de tener otras herramientas para no tratar de esta manera a las personas, ¿no? Entonces sí creo que es importante que el espacio universitario sea eso, un espacio seguro. Retomo este concepto de Rito que habla de los colectivos por la vida libre de violencia, las diversidades sexogenéricas, y ella se refería mucho más como estos espacios autogestivos de las propias personas LGBT tomados y creados en la universidad, ¿no? Antes, ahora no sé, estoy un poco desprendido ahí, había ciertos colectivos de diversidad sexual en la universidad, ¿no? Por facultad y de pronto había encuentros y de pronto hacían fiestas y demás. La vida ha cambiado mucho y ahora es pensar cómo crean y cómo construyen estos espacios y si son posibles, ¿no? De hecho, muchos de estos espacios pues lograron como algunas acciones positivas que creo que vienen en la otra diapositiva. Eh, ¿Por qué se dio mucho el boom? Sobre todo después del 2017 por los movimientos feministas. Eso fortaleció mucho estos colectivos, porque de alguna manera despertó en las comunidades esta noción de
hay algo que tenemos que hacer, o sea, hay como problemas y podemos organizarnos, ¿no? El movimiento feminista creo que es un ejemplo para los demás movimientos sociales sobre todas sus formas de organización. ¿Qué problemas puede presentar las personas de la comunidad? Pues bueno, desde deserción escolar, afectación en salud mental, aislamiento social, violencia entre pares, ¿no? La discriminación sistemática, el bullying, y pues evidentemente esto afectará el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? En la educación. Sobre todo problemas de salud mental es importante. En estas generaciones hay un incremento, ¿no? También es una realidad que hay muchas personas eh, viven, por ejemplo, cuestiones medicadas, ¿no? Entonces, también ahí es un tema interesante. ¿Qué hacer desde la universidad? Desde la academia, pues bueno, investigación con, desde y sobre personas LGBT. Es importante que quienes nos identificamos de esta manera construyamos conocimientos sobre nuestras experiencias. Es hablar nosotras, nosotros, nosotres, no dejar que otras personas lo hagan, pero sobre todo, pues esto, ¿no? Que no somos como animalitos ahí, ¿no? Que se pueden como analizar, ¿no? Reflexionar sobre las prácticas docentes, desde dónde y para qué se está formando, ¿no? ¿Qué tipo de profesionales, ¿no? Se forman, ¿no? Buscan formar, los buscan desensibilizar o no. O sea, ¿qué les enseñan de cómo estar inclusos sobre la propia diversidad, ¿no? Enfrente de ella. Usar referentes teóricos LGBT es importante, ¿no? Si hay noción, si su disciplina lo permite, eh, pero es interesante, ¿no? Esta idea de la representación. Difusión de información, investigaciones que sean más accesibles, pensar en procesos de devolución. Este tipo de actividades me gusta por eso. Siempre mi tutor me decía, ¿cómo vas a devolverle a las personas con las que investigaste tus resultados, ¿no? Y esto, ¿no? El hacerlo público, el compartir, ¿no? Un trabajo, pues sí, hecho de manera colaborativa es importante, ¿no? Porque no solo es usarles de, ah, ya les investigué, ya yo me titulé y bye, ¿no? Más bien es de pronto devolver. ¿Cómo lo devuelves, no? Porque es una reflexión conjunta. La última tesis, sobre todo, no es que la primera no, pero digamos que había una noción más importante, permitió darme cuenta que era como un intercambio más profundo. ¿Qué hacer en el espacio universitario? Pues bueno, desde utilizar lenguaje no sexista e incluyente, que ahí hay diferencia, en formatos de registro, la adecuación a las identidades no hegemónicas, ¿no? En estos espacios para marcar, que entiendo que, por ejemplo, en el formulario de registro estuvo, pero digamos que si se homogeniza en todas las universidades sería increíble. Difusión, publicidad de esto, no solamente en junio, folletos y demás, ¿no? Acciones positivas, por ejemplo, los sanitarios neutros, que tiene que ver con una necesidad específica, no es un capricho, ¿no? Porque pronto, cuando se intentaron llevar sanitarios neutros en espacios públicos como plazas, por ejemplo, fue un debate, ¿no? Y viene este discurso de las ultraderechas de van a violar niños y demás. No, las personas violadoras, que usualmente suelen ser hombres o heterosexuales, violan infancias todo el tiempo en todos los espacios que les es posible. No necesitan un baño neutro para hacerlo. Entonces, ¿qué necesidades específicas son? ¿No? Esto, son espacios realmente seguros. ¿No? O sea, solo las personas LGBT de pronto sabemos el nerviosismo que es entrar a un baño, ¿no? Lleno de gente que te puede agredir, ¿no? Si no te comportas de cierta manera, si tu cuerpo se mueve de distinta manera, si tu expresión, pues sí, ¿no? O sea, solo las personas que lo hemos vivido sabemos lo necesario que son estos espacios, ¿no? Eventos comunitarios, educativos, culturales, cine debates, o sea, lo que se puede incluir, ¿no? Arte, ¿no? Arte que haga las propias personas LGBT, demás. Propiciar encuentros entre estudiantes, colectivas estudiantiles, personal de la universidad, pues para solucionar, para crear soluciones colectivas, más bien. ¿Qué hacer las unidades de género, que son un gran esfuerzo en la mayoría de las universidades? Pues bueno, actividades que fortalezcan y que creen tejido social por medio de trabajo comunitario y a partir de investigaciones participativas. Muchas de estas unidades, espero no esta, tienden a hacer, ¿no? Como este trabajo muy de escritorio, ¿no? Entonces, realmente el escuchar a la población es lo vital, porque están para atender los problemas que se tienen. Y sé que es un reto porque pues es población flotante, ¿no? O sea, se mueve mucho, ¿no? Están
4 años, 5 en el espacio académico y se van. Y vienen nuevas personas, pero ahí habrá que buscar diferentes metodologías. Actividades de difusión, sensibilización, compartir desde lo cotidiano entre pares, voces no académicas sobre todo, que se está haciendo en otros espacios. Algo que sí surgió constante en mis investigaciones era esta necesidad de un acompañamiento psicológico, social y jurídico, ¿no? De pronto, ¿qué puedo hacer? Porque me decían, pues es que se supone que estoy en la universidad, tendría que haber alguien dentro que sea como súper consciente, que orientar o cómo orientar a alguien. No, alguien me contaba, ¿no? O sea, mi Amix tuvo una práctica, un encuentro con alguien, se rompió el condón, no sabíamos qué hacer, ¿no? Y a lo mejor en la escuela, que es el espacio donde mayor tiempo pasamos, tener un lugar donde poder acercarme y que me digan qué hacer, me ayudaría muchísimo que de pronto yo empezarme como a entrar en crisis, ¿no? Sé que las generaciones de ahora le preguntarían a ChatGPT, pero no siempre es muy claro, ¿no? Y sobre todo que haya una área especializada en personas LGBTIQ+. ¿Por qué? Porque la población estudiantil, al menos lo que he encontrado, es que reconoce estas unidades de género como unidades de temas de mujeres, ¿no? O de las feministas lo lograron. Entonces, diluirlo, ¿no? O sea, sigue habiendo una idea de que el género sigue siendo una cuestión de mujeres, ¿no? Y por último, que la capacitación a personal docente y administrativo sea desde el conocimiento encarnado, es decir, pasar la teoría por el cuerpo. Ustedes, quienes son pues profesionales en esta cuestión de las pedagogías, ¿cómo hacer para que las personas comprendan estos conceptos y estas cuestiones desde la vivencia personal, desde el cuerpo? O sea, si algo en estos años que he dado talleres y demás he aprendido, es que las personas hasta que no conectan su propia experiencia en su corporalidad, que es el género, jamás lo entienden. Lo mismo pasa con estos temas, ¿no? O sea, ¿qué es la sexualidad si yo no lo entiendo o no sé cómo cabe en mí, ¿no? Entonces, siempre son como propuestas, una de las tantas, y pues nada, mis fuentes, y muchísimas gracias. Esto es un agradecimiento para mis acompañantes de investigación, sobre todo de maestría, aquí están sus nombres. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Me pareció una conferencia bastante, con datos muy, muy buenos y acciones concretas. Creo que efectivamente desde la universidad podemos hacer un cambio, transformar conciencias, transformar desde dónde investigamos, cómo investigamos y sobre todo también de estar deconstruyendo esta parte, como lo señalabas tú, de construir esto que se tiene que, sí, la unidad de género exclusiva para mujeres, ¿no? Cuando se está apelando por otras perspectivas. Entonces, miren, le vamos a dar la palabra a cada uno de ustedes, si así lo quieren hacer para alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran señalar. Recuerden que es un espacio seguro, estamos en con la actitud justamente de respeto y sobre todo esto, que son cuestiones pues que nos tocan a algunas personas de las que estamos aquí y sobre todo que como personal docente, personal administrativo y también comunidad estudiantil que puede identificarse en una de estas categorías, LGBTIQ+, pues también puede sentirse pues con la posibilidad de hacer un cambio, porque en muchas ocasiones solo una palabra, una narrativa de las propias personas puede cambiar completamente la dirección o el rumbo de nuestra experiencia. Leo aquí en el chat. Bueno, recuerden que las personas que ya se registraron en el transcurso de los días y que ahora se registran, no se preocupen si ya lo hicieron antier, ayer o demás y hoy lo vuelven a hacer. De todas formas, nosotros vamos a llevar a cabo esa depuración de los datos pues para que quede lo más fiel posible. Entonces, no sé si alguna persona de las que está aquí tenga alguna duda, algún comentario.
En caso contrario, pues agradecemos muchísimo a Jesús de León, que ha sido, pues, como lo decía, le voy a poner corazoncitos, una charla bastante amena y además con directrices muy, muy concretas. Bueno, miren, Lorena, ahora que sí señaló aquí en el chat, Lorena Barroso Torrijos dice: muchas gracias por seguir abriendo espacios y conversaciones necesarias, más en estos tiempos tan polarizantes. Efectivamente, en estos tiempos que pues en distintas latitudes la derecha está ganando terreno y sobre todo también aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, también están ya voces saliendo, ¿no? En estas temáticas de la derecha. No sé si tú quieras agregar algo más, Jesús. Esto, ¿no? Yo creo que es importante no olvidar en qué momento histórico estamos, ¿no? Sobre todo en este surgimiento o resurgimiento de las derechas, que no es menor, o sea, no tiene que ver con una cuestión ni siquiera partidista, ¿no? Es una cuestión ideológica mucho más profunda que tiene que ver con nuestras vidas, ¿no? Que no se nos olvide, ¿no? De dónde venimos, ¿no? Y que no hay ningún derecho ganado, ¿no? Creo que sobre todo a las personas LGBT nos vendieron y nos siguen diciendo, ¿no? Como de ya se pueden casar, ¿no? No, realmente no. Recordemos que las sociedades de convivencia no es un matrimonio como tal. O sea, no hay una ley que nos permita incluso casarnos y que nos reconozca como tal. Yo he participado en hacer, por ejemplo, dictámenes periciales para adopciones de personas LGBT y es bien interesante porque uno tiene que acreditar mil cosas, ¿no? De que es capaz de criar, ¿no? Infancias. Entonces, no son derechos ganados, ¿no? No es cierto, no podemos estar seguros en todos los espacios y no olvidar que eso es lo que nos tiene que mantener en una lucha y en una resistencia. ¿No? Sobre todo también porque la universidad de pronto nos vende esta idea de la movilidad social, ¿no? Bueno, soy profesionista, ahora me puedo alejar, distanciar del pópulo, ¿no? De las demás personas, y entonces a mí estas violencias ya no me van a tocar. Entonces es una mentira, ¿no? Creo que para mí es importante eso, ¿no? Y invitarlas siempre a quienes son, ¿no? Personas LGBT que hablen de sus propias experiencias, que busquen los espacios. Yo siempre me he sentido en deuda, sobre todo con otras identidades, por ejemplo, de no poder ahí incluirlas, ¿no? En las investigaciones, además, pero es mucho, o sea, la diversidad es tan grande que tendríamos que hacer como investigaciones como por cada identidad de pronto. ¿No? Pero eso, ¿no? A colocarse desde ahí, a trabajar desde ahí, pues siempre mantenerse, poner esta postura de lucha, ¿no? En no hay nada ganado, y resistir con mucha dignidad, también desde la ternura, ¿no? Creo que tenemos la posibilidad de crear otro tipo de relaciones, ¿no? No ser violentos, ¿no? No desear ni anhelar, creo que ese es el problema, en lugar del opresor, ¿no? Para evitar ser oprimidos, esa no es la solución. Solamente eso, Adel. Así es, sí, muchísimas gracias. Fíjate que ya aquí en el chat pusieron otros comentarios. Mariana Hernández Olmos dice que excelente presentación, que muchísimas gracias. Elizabeth Palacios nos dice que ella da clases a nivel secundaria y a veces se le complica dirigirse a algunos alumnos ya que refieren definirse en algunos grupos LGBT. A eso también la importancia de los pronombres, ¿no? Y de preguntar, de acercarse. Muy bien, Elizabeth. Y también otra persona que no tiene nombre, pero que su nick es AK17, espero que no sea otro nickname, pero bueno, dice excelente información, que le aclareste algunos términos, ya que a veces estaba confundida un poco, y que considera importante que como docentes saber sobre estos temas. Gracias por compartir esta valiosa información y que muchas felicidades. También Lorena Barroso Torrijos, que la universidad también
acobija a aquellos y aquellas y aquellos alumnos que vienen del barrio, de la periferia y del pópulo. Son experiencias bien distintas que se nutren desde los espacios como estos. Y efectivamente, pues tenemos que estar, pues, colocando en la vida pública, en los espacios públicos, todas estas experiencias desde la periferia, desde los no privilegios, porque también, bueno, yo recuerdo mucho que iba en mi juventud a las zonas, bueno, aquí en la Ciudad de México seguramente algunas personas conocen, a la zona rosa y entonces, pues eso, o sea, nos enfrentábamos como a las distintas clases sociales y además a las distintas violencias, ¿no? También nos vuelve a decir acá 17577, entre colegas comentan que debemos dirigirnos a ellos de acuerdo al género que se identifican, pero también me cuesta trabajo. ¿Qué recomienda? Esa es una pregunta muy buena que puede contestar Jesús. Listo. Sí, es complicado porque hay como una necesidad, lo que les decía, ¿no? O sea, vemos el mundo en dicotomía, ¿no? Y queremos, nos cuesta mucho trabajo entender que una de las constantes de la vida y de la humanidad es el cambio, ¿no? Entonces pareciera, ¿no? Esto de, es que me enseñaron que, por ejemplo, los pronombres, ¿no? Es que no, o sea, si yo estoy viendo que es alguien con bigotes, que es un hombre, o sea, es él. O sea, a mí me enseñaron el español y la Academia de Lengua y mi maestra Teresita de primero A me decía que no. Y es ahí como complicado. Yo, ¿qué he hecho siempre o cuál es como el consejo? Uno no se acerca a la persona y le pregunta, oye, ¿cuál es tu género, no? ¿Cuál es la identidad de género con la que te sientes cómoda? Suena como súper raro, ¿no? Es darnos cuenta, de pronto sí, es tomar también como de pronto a distancia, un poco de tiempo, ver cómo se dirige sobre sí mismo, sobre sí misma, misma, y si no preguntar, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿No? ¿Cómo te gusta que te diga? ¿No? O sea, había, por ejemplo, esto, ¿no? De, es que compañere, ¿no? Cuando se volvió muy viral. Bueno, ¿cuál es su nombre? ¿No? ¿Cómo se llama? Me llamo Azul. Ah, bueno, tu nombre es Azul. Oye, Azul, tenemos posibilidades y creo que el español es una de las lenguas más complejas, ¿no? Y más ricas del mundo. Tenemos posibilidades de cómo dirigirnos a las personas, ¿no? Lo que cuesta es salirnos de estas estructuras de pensamiento muy rígidas, porque además si soy, por ejemplo, profesor, profesora, y me gusta de pronto dirigirme de usted, ¿no? Al alumnado, pues ahí eso lo complica todo, ¿no? O sea, de pronto se vuelve como muy rígido. Es que, ¿cómo va a salir yo de pronto el esquema? Y eso es lo que nos reta o nos incomoda. Pero preguntar, ¿no? ¿Cómo te gusta? Oye, he notado, ¿no? También enunciarlo, sobre todo cuando somos personas formadoras, lo que nos cuesta es reconocer que no sabemos todo, ¿no? Porque nos quita como esta legitimidad, ¿no? Y nos da como mucho temor. Entonces decirlo, mira, la verdad, nunca había tenido como esta experiencia, no me había encontrado, no me había pasado, eres la primera persona que conozco distinta, ¿no? Ayúdame, ¿no? ¿Cómo te gusta que te nombre, ¿no? Y entender que no, o sea, porque lo que queremos de pronto es como acotar, de, bueno, pues todas las personas trans les voy a llamar igual, ¿no? O sea, a lo mejor buscar incluso hasta motes más neutros, ¿no? Donde no se note tanto el género, hasta de broma, ¿no? Esto de los chiques, ¿no? Chiques, ¿cómo están? No lo sé. O sea, lo que a mí se me acomode, ¿no? Pero sí también reconocer esa incomodidad, o más bien no incomodidad, pero desconocimiento con la persona. Es de, bueno, eres la primera persona que conozco, dime cómo te gusta que te nombre, ¿no? Y puede ser en un momento con calma, privado en el sentido, pues no enfrente a todos mis alumnos, ¿no? Yo recuerdo muchísimo, como experiencia personal, yo cuando trabajaba en la fiscalía, uno de mis jefes se me acercó, me decía, oye, es que la verdad no sé de pronto cómo dirigirme a ti porque te escucho hablar con tus compañeras y pues se dicen chica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces hablábamos, pues eran ellas dos mujeres, era yo el único hombre, y un poco de la regla, por ejemplo, del lenguaje inclusivo y no sexista es de que pues si en la habitación hay más mujeres, tendría que ser el todas, ¿no? El primero que se nombre. Entonces, de pronto ahí, pues yo le decía, pues no pasa nada, para mí de pronto es jotería, no me molesta,
pero pues me llamo Jesús, para ti qué es más cómodo, ¿no? O sea, no tienes que hablarme en femenino si no quieres, o sea, para ti es muy raro, me llamo Jesús, ¿no? Entonces, hasta ahí no pasó a más, pero fue igual, ¿no? En un momento como privado, donde no había más personas, ¿no? Donde no hay como morbo, porque también puede ser un poco desafiante para las personas, ¿no? O sea, no me voy a acercar en la bolita de amigos, como de, oye, no sé qué, ¿no? O sea, ahí buscar como estas estrategias, pero siempre preguntar. O sea, creo que preguntar ayuda mucho y acorta estos o rompe estos malos entendidos, ¿no? Y por último, pues sí, lo que comentaba Lorena, importante, ¿no? Recordar pues que somos universidades públicas. Entonces, que en las universidades públicas, pues va a venir mucha banda de la periferia, ¿no? Entonces, es gente que de por sí viene o va a atravesar un buen de violencias. Entonces, hacer espacios universitarios más seguros sí tiene que ser un compromiso ético, ¿no? Y no solo de las periferias, ¿no? Pienso en estas otras unidades que tienen, ¿no? En otras áreas del país, pues también van de otros municipios o de otros estados incluso, ¿no? Entonces, vienen de cuestiones migrantes, ¿no? O sea, y todavía, pues someterles como más violencia está difícil, ¿no? Solamente eso. Gracias. Sí, 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 muchas gracias, porque efectivamente, pues sí nos acompañan de las distintas unidades, ya leíamos en la primera parte de Celaya, de San Luis, de Cuernavaca, de Chilpancingo, sí, de varias unidades también de aquí de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por este espacio, por tu generosidad también a las personas que estuvieron aquí. Nos pasamos un poco de tiempo, pero pues gracias por estar y permanecer. Entonces, nos vemos la siguiente ocasión, que va a ser el próximo 18 de junio, con otro ponente, pero Jesús, mil gracias y Gracias. aplausos. Gobierno de México.